trabajo en investigación, principalmente trabajo con recién nacidos, efecto de hipoxia crónica, por eso la llama el altiplano. Estos bichos tienen ya un par de millones de años viviendo en el altiplano y tienen o han desarrollado mecanismos para mecanismos adaptativos, no evolutivos, casi evolutivos, sí. Y mantienen una presión arterial pulmonar similar en tierra baja a la que tienen en tierra alta. Viven de lo mejor y les molesta. Si lo comparamos, por ejemplo, con la oveja, que es otro modelo de investigación neonatal, si bien la llama o los camélidos, llama, alpaca, guanaco, vicuña, camélidos que tenemos en Sudamérica, si bien tienen un par de millones de años, la oveja que la trajeron los españoles, por lo tanto no tiene más de 500 años, se la llevaron los españoles, la llevaron a la altura, y la oveja todavía tiene signos de hipertensión pulmonar. Adaptativamente los recién nacidos de oveja tienen un peso de nacimiento mucho menor que los de tierras bajas, por lo tanto hablamos de una especie no adaptada a condiciones de hipoxia ambiental. Pero tengo que hablar de hipertensión arterial del adulto. En general se define como hipertensión pulmonar arterial a aquella presión de la arteria pulmonar que está mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Estos son datos, si bien acá está la guía del 2015 que habla de 25, en general la reunión del 2022, 2023, por ahí, 2022 creo que fue, definió que hipertensión es desde los 20 milímetros de mercurio hacia arriba de presión de la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar lleva sangre venosa que viene desde el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, por lo tanto, con suerte, observa una presión sanguínea. La presión normal de la arteria pulmonar es alrededor de 12 o 15 milímetros de mercurio. Si comparan esos 12 y 15 de la circulación derecha con los 120 que tiene la circulación izquierda, ustedes pueden ver cómo el corazón bombea por un lado en un sistema de bajas presiones como el pulmonar, a diferencia del sistémico que es de alta presión. En el caso del aumento de la presión constante de la presión de la arteria pulmonar, se considera sobre 20, y todavía el gol estándar o la manera de diagnosticar la hipertensión es por cateterismo derecho, es decir, yugular derecha, insertan un catéter con gas y el extremo distal llega hasta la arteria pulmonar, pudiendo medir in situ la presión de la arteria pulmonar. Este cateterismo se usa tanto en persona adulta como en recién nacido, y no sé por qué los geólogos todavía no hacen una correlación entre cateterismo y ecocardiografía para poder prescindir del catéter, que es invasivo y todo lo que eso implica. Hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar, hay una falla cardíaca derecha y por lo tanto hay un deterioro clínico funcional y hemodinámico. El aumento de la resistencia vascular pulmonar puede ser debido a mecanismos vasoactivos, predominio de los vasoconstrictores por sobre los vasodilatadores, o vamos a ver posteriormente cómo también hay un remodelamiento de la vasculatura y también del ventrículo derecho. Tiene una baja prevalencia, reportes europeos hablan de 15 a 60 individuos por millón de habitantes. En Chile se desconoce la prevalencia real, pero se sospecha que en general estamos hablando de 1000 pacientes en todo el territorio nacional. La relación hombre-mujer es de 8 mujeres por cada hombre, la edad promedio de aparición es de 41 años, más o menos 12, y pertenece principalmente a las clases funcionales 3 y 5. Vamos a ver más adelante cuáles son esas clases funcionales. ¿Dónde está por qué es importante estudiar la hipertensión pulmonar? Porque tiene un alto impacto. Es una patología muy cara de mantener. Por lo general, si no es tratado, la sobrevida es baja. Se han estudiado múltiples
múltiples mecanismos o múltiples estrategias terapéuticas, pero todavía no se llega a un consenso de cuál puede ser el mejor tratamiento. Generalmente entra un paciente y parte con una monoterapia, si no funciona cambian la terapia, si no funciona biterapia o inclusive triterapia, después vamos a ver las vías de señalización y ahí las vamos a entender. La progresión de la presión de la hipertensión a través del tiempo, puede haber un estado presintomático o compensado, un estado con un grado de compensación severa y finalmente la muerte que puede ser ocasionada por principalmente disfunción cardíaca. Vemos cómo a medida que aumenta la resistencia vascular pulmonar, aumenta la presión de la arteria pulmonar y si ustedes recuerdan la típica formulita, presión arterial media igual a gasto cardíaco por resistencia, puede ser aplicable también a la circulación pulmonar. Presión arterial pulmonar es igual al gasto cardíaco por la resistencia pulmonar total. Entonces, en algún momento, este aumento de presión, para tratar de mantener la presión constante, va a ocasionar una disminución del gasto cardíaco. Y eso nos va a llevar a alguna disfunción, a algún grado de disfunción cardíaca derecha, y por lo tanto, en el peor de los casos, parte el remodelamiento como un remodelamiento dilatatorio, pero si se mantiene la condición de hipertensión pulmonar, vamos a generar un remodelamiento concéntrico. Por lo tanto, vamos a reducir el volumen ventricular derecho y vamos a ocasionar la disfunción cardíaca derecha. Al hacer un estudio, en general es una patología que no se detecta tempranamente. Al inicio todo parte con un aumento en el tono vasoconstrictor. Principalmente es una hipertensión tónica, está alterado el equilibrio entre vasodilatadores y vasoconstrictores, pero si nosotros mantenemos este tono vasoconstrictor a través del tiempo, va a empezar a ocurrir la adaptación del tejido. Y esta adaptación viene por un remodelamiento vascular. Empieza a aumentar la proliferación de las células musculares lisas, empieza a engrosar la pared de la arteria pulmonar y por lo tanto la resistencia vascular pulmonar ya no se debe exclusivamente a un tono vasoconstrictor, sino que empieza a hablar de remodelamiento. Esto ocurre a nivel temprano, pero generalmente cuando se le diagnostica al individuo con hipertensión pulmonar, ya hablamos que la regulación por agentes vasoactivos es muy menor y principalmente el aumento de la resistencia vascular pulmonar se debe a remodelamiento vascular. Los 5 tipos, la hipertensión pulmonar está dividida en 5 tipos. El tipo 1 es hipertensión pulmonar hipertensión pulmonar propiamente tal. Acá están los casos de hipertensión pulmonar idiopática debido a algunas mutaciones, principalmente la mutación de la vía BMPR2. Hay también hipertensión inducida por fármacos, por enfermedades del tejido conectivo, hipertensión portal y enfermedades cardíacas congénitas. También está la enfermedad veno-oclusiva y la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que generalmente tiene causas idiopáticas. Principalmente en el tipo 1 están las causas genéticas, las causas idiopáticas y inducida por fármaco. Esos son los 3 tipos. El tipo 2 de hipertensión pulmonar se debe a enfermedad cardíaca izquierda, es decir, cómo una hipertensión izquierda puede modificar el funcionamiento del ventrículo derecho. Y acá van las obstrucciones congénitas, la estenosis de las venas pulmonares. ¿Qué es estenosis? Estrechamiento del túnel. Disfunción diastólica, etc. La 3 es debido a una enfermedad pulmonar y o a hipoxia. Acá está el EPOC, está la enfermedad pulmonar intersticiales, los trastornos de hipoventilación alveolar, exposición crónica a altura y anomalías del desarrollo pulmonar, membrana hialina, hernia
toracoabdominal, es decir, durante el desarrollo se rompe el diafragma, lo que permite el traspaso de las vísceras desde el abdomen hacia el tórax, lo que hace que el desarrollo pulmonar no sea completo y ese individuo va a nacer con hipertensión pulmonar. Actualmente, en algún momento de la gestación, hay un examen que pesquisa eso y intrauterinamente se puede tratar y laparoscópicamente desplazar las vísceras hacia el abdomen y cerrar el diafragma. El tipo 4 es obstrucción de la arteria pulmonar o se habla de hipertensión pulmonar tromboembólica. Vimos en la clase anterior de tromboembólico y uno ve los efectos y que son obstrucciones muy severas de la arteria pulmonar. Y mecanismo incierto multifactorial, todo lo que dentro de las otras 4. Literalmente esa es la definición del mismo síntoma. Acá vemos un esquema donde se ve los 5 tipos de hipertensión con los principales cuadros que las caracterizan y acá una descripción, complementa la anterior. Vemos que la hipertensión pulmonar es una panvasculopatía, esto que implica que no es un solo tipo celular el que está involucrado o no es un solo tipo de tejido el involucrado. En general hablamos de que hay alteraciones a nivel endotelial, principalmente disfunción endotelial. En el adulto hay una disminución en la producción de óxido nítrico. Fíjense en este dato porque en el recién nacido pasa exactamente lo contrario. Hay aumentos de factores pisulares, aumenta la glicólisis y la trombosis, y en general esta difusión endotelial induce un aumento en la contracción. También están alteradas las células musculares lisas, principalmente por proliferación de este tipo celular y también por modificaciones en las características fenotípicas. Hay alteraciones que pueden ser debido a hipoxia, pueden ser debido a otras condiciones, donde hay alteraciones en la expresión de ciertos canales iónicos, principalmente en condiciones de hipoxia. Se apunta a una disminución en la expresión de los canales dependientes de voltaje 1.5 y 2.1. Los números no importan, pero me interesa que retengan que hay canales de potasio asociados. Hay cambios en el metabolismo mitocondrial, disminuye la superóxido inmutasa 2 y la prolilhidroxilasa. Principalmente, ¿qué me indica esto? Que hay un predominio del tono proinflamatorio y prooxidante. Por lo tanto, vamos a tener estrés oxidativo. El estrés oxidativo va a dar cuenta de la función endotelial y el aumento de estrés oxidativo induce una disminución en la biodisponibilidad de óxido nítrico. Por lo tanto, perdemos el gran vasodilatador de la circulación en general y, por lo tanto, hay vasoconstricción. También participa en los fibroblastos o las denticias a través de la expresión de colágeno o elastina. En general ocurre en procesos, está asociado, y vamos a ver más adelante cómo la hipertensión pulmonar está asociado a proceso inflamatorio. Hay proliferación de fibroblastos, hay aumento de la lactasa, por lo tanto ocurre una rigidez a nivel de la arteria. Esto hace que tengan poca distensibilidad y por lo tanto aumenten la resistencia vascular pulmonar. La hipertensión pulmonar, marco teórico entre los tejidos, hay una predisposición genética, principalmente por PMPR2, que también está asociado al sexo y por lo tanto la mutación, la pérdida de función de este gen está asociada al aumento del cuadro de hipertensión. Inflamación o activación plaquetaria, hay factores de riesgo, VIH, hipoxia, trombosis, inflamación, etc. Hay un desbalance en el equilibrio vasoactivo, predominio de la vasoconstricción por sobre la vasodilatación. Hay una vasoconstricción, proliferación endotelial y por lo tanto un remodelamiento vascular inicial. ¿Qué es lo que puede afectar? Circulación pulmonar, me va a afectar el sistema circulatorio, puesto que hay un empobrecimiento de la respiración y va a afectar el nivel muscular. Generando hipoxia, aumentando el espacio muerto y por lo tanto disfunción endotelial. Todo esto nos va a llevar a una limitación en la capacidad de hacer ejercicio.
y un ejercicio, un test para evaluar el grado de hipertensión pulmonar que hay en la marcha de los 6 minutos. Es decir, ponen al paciente y ven qué distancia es capaz de recorrer, ida y vuelta, o sea, te hacen caminar durante 6 minutos yendo y volviendo, y de acuerdo al metraje que tú seas capaz de caminar, va a ser si tu capacidad de ejercicio está perjudicada o no. Obviamente hay una evaluación previa y posterior para ver el grado de lucidez, porque obviamente la baja de oxígeno ocasiona problemas con las funciones corticales superiores. Si está asociado a procesos inflamatorios, principalmente, y por lo menos la evidencia apunta a que hay una participación de la interleuquina 6, misma interleuquina que participaba, por ejemplo, en la respuesta de fase aguda de la inflamación. La citoquina que me ocasiona, por ejemplo, la repriorización de la función hepática, la misma citoquina que está asociada a la presión de fiebre o anorexia, también tiene una participación en la hipertensión pulmonar, principalmente por modificar la actividad antiapoptótica, disminuyendo la apoptosis, y la actividad mitogénica, que es aumentando la proliferación por distintos caminos. Esto va a producir que, raya para la suma, hay un aumento en la cantidad de células musculares lisas. Y esto es lo que observamos acá, lo que finalmente va a terminar a obstruir el lumen de la arteria pulmonar, aumentando la resistencia, generando un estrechamiento del vaso. El concepto de vasoconstricción pulmonar hipóxica lo manejan. ¿Lo vieron en físico en algún lado? Para explicárselo ahora y después subirle un par de diapositivas como material complementario de eso. ¿Por qué la importancia por qué tiene que ver esto, una enfermedad vascular, con la oxigenación? En general, cuando el individuo, la especie que caminamos en 2 pies, dentro de la humana, pasamos en el cuadrúpedo de un pulmón que es horizontal, prácticamente es igual su perfusión y su ventilación. Cuando lo ponemos de manera vertical, vamos a generar 3 zonas. Vamos a generar una zona apical, una zona intermedia y una zona basal. La ventilación y la perfusión en estas 3 zonas no son iguales. Va a haber diferencias de presión. Por lo tanto, si nosotros no tuviésemos esta función fisiológica, porque es fisiológico, resulta que cuando hablamos de relación ventilación-perfusión, es para ver el grado de oxigenación que está ocurriendo con la ventilación asociado a la perfusión. Y eso tiene que ver con esta vasoconstricción pulmonar hipóxica. Por ejemplo, si nosotros hacemos ejercicio, lo que ocurre a nivel de la vasculatura, por ejemplo, cuando tú trotas, tu vasculatura de las piernas se vasodilata, puesto que necesitamos recuperar una mayor cantidad de oxígeno. O sea, hacer llegar una mayor cantidad de oxígeno a las piernas, que son las que están haciendo el ejercicio. En el pulmón eso no ocurre. Es todo lo contrario. En la arteria pulmonar, cuando nosotros tenemos una baja cantidad de oxígeno, la arteria pulmonar se contrae. Y esto hace que la sangre venosa, no pase por estas zonas pobremente ventiladas y se dirija a zonas que tienen una mejor ventilación y que, por lo tanto, al haber una vasodilatación, hay una menor resistencia pulmonar en ese lecho. Esto permite que la oxigenación de la sangre aumente por lo menos entre 2, 3 a 5 milímetros de mercurio, solamente por existir este mecanismo adaptativo que es la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Es una respuesta fisiológica, es aguda, por lo tanto tiene una corta duración, y está principalmente regulada, se supone, o sea, hasta hace poco, todas las fichas estaban puestas en funcionalidad de canales de potasio. ¿Por qué canales de potasio? Al activar los canales de potasio, le cierran los canales de calcio. Y el calcio es el principal inductor de la vasoconstricción a nivel muscular. ¿Por qué les digo hasta el momento? Porque todas las fichas estaban en el KB 1.5, en el 2.1. Por eso se mencionaron esos 2 canales en la diapositiva anterior.
pero dado que está de moda estudiar la mitocondria y aparecen los científicos metabólicos, dicen que el equilibrio, el equilibrio oxidativo, oxidorreducción, también tiene una participación y una señalización. No está muy claro, pero hay evidencia que apunta hacia ese lado. Les voy a subir un material explicando esto porque es importante que mantengan el concepto. El que adquiera el concepto de vasoconstricción pulmonar hipóxica, les puede caer una o dos preguntas, va a ser necesario que revisen ese material. No va a ser más de 3-4 días, no sé, pero lo principal se lo voy a subir como material complementario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En cuadros de hipertensión pulmonar, sea por hipoxia ambiental, sea por otra condicionante, esta vasoconstricción pulmonar hipóxica no es aguda, no es respuesta local, sino que es una respuesta masiva. Todo el pulmón o toda la circulación pulmonar, la que se está contrayendo o la que tiene aumentada la resistencia pulmonar. Por lo tanto, no hay una dificultad para el paso de la sangre, no es que pueda tomar camino alternativo, y eso hace que, por ejemplo, se congestione la sangre. Y eso hace que muchas veces, como lo vieron en la clase de edema, muchas veces la hipertensión pulmonar estaba asociada a cuadros de edema, principalmente por este aumento en la presión. Siguiendo con la interleuquina 6, participa en proliferación, induce la proliferación en las células musculares, puede inducir la apoptosis en las células endoteliales, lo que nos lleva a una disfunción endotelial, y puede haber infiltración de células inmunes. Hay distinta evidencia que apoya la participación de proceso inflamatorio, vimos en la interleuquina 6, y también vemos cómo la exposición o la expresión de este factor de necrosis tumoral alfa, que es una citoquina proinflamatoria, disminuye la capacidad de relajación de la arteria pulmonar y por lo tanto, en este caso, bajo un experimento de acetilcolina, a medida que nosotros aumentamos la concentración de acetilcolina, estimulamos directamente el endotelio, aumenta y la acción de la acetilcolina a nivel endotelial es aumentar la producción de óxido nítrico, por lo tanto se induce la vasorelajación. Esta es una curva de un individuo normal o de condiciones normales, que acá se denomina vehículo, y cuando nosotros agregamos el TNF-alfa vemos cómo hay una disminución significativa de la vasorelajación. Por lo tanto, los procesos inflamatorios sí perjudican los mecanismos vasodilatadores. También está asociado a mensajeros de BMPR2, cambia a medida que yo aumento o expongo al tejido, en este caso a las células musculares lisas de la arteria pulmonar. Si yo agrego interleuquina 6, 8 o 1, no hay cambio significativo en la expresión de este receptor. Sin embargo, cuando yo agrego TNF-alfa, que es la última columna, significativamente disminuye con respecto al control. Por lo tanto, se induce la desaparición de este receptor, participa en la regulación de la tectono vascular, por lo tanto, disminuye aparece la hipertensión. Vemos cómo tiene que ver con la sobrevida del paciente, los procesos inflamatorios disminuyen la sobrevida del paciente y por lo tanto disminuye el porcentaje de sobrevida. El estrés oxidativo participa en la regulación del tono vascular, así como en la regulación de tipo crónico, empieza a afectar lo que es la hipertrofia e inflamación. Altera la función de la sodio-potasio TPasa, aumenta el calcio intracelular, principalmente sacándolo desde el retículo endoplasmático, y en individuos adultos me disminuye la expresión del óxido nítrico en sintaxis endotelial y la producción de óxido nítrico. La hipoxia crónica mantiene este tipo de lesiones, principalmente alterando el equilibrio de óxido-reducción. Y acá una muestra de un marcador de estrés oxidativo donde
Con respecto al control, el hipertenso pulmonar presenta un tono pro-oxidante mayor. No podían no mostrarles datos acerca de la hipoxia. La hipoxia hipovárica se define como grande altitud de toda aquella altitud sobre los 2.500 metros. ¿Por qué? Porque sobre esta altitud la cantidad de oxígeno es bastante menor y ya tu organismo empieza a inducir adaptaciones más bien de tipo fisiológica. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta a la larga aumenta la producción de glóbulos rojos, se modifica el metabolismo del hierro, etc. Este estudio es del 2006, pero si uno se pone a escarbar un poco se da cuenta que los datos epidemiológicos de la población viviendo en altura son del año 98. O sea, estamos hablando de casi 30 años. Y en esa época habían sobre 140 millones de personas viviendo por sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar. 80 de ellos están ubicadas en el Tíbet, que tienen la mayor altitud, promedio. 35 se ubican en el cordón andino, principalmente Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Estadísticas mencionan que 1 a 2 por cada 1.000 recién nacidos vivos tienen hipertensión pulmonar. No hay un estudio serio que nos indique cuántos hay acá en Chile. Por ejemplo, actualmente nace un niño con cierto grado de disquemia, con baja oxigenación, y es catalogado al tiro como un paciente con distrés respiratorio. No hay mayor estudio y se le trata como un niño con eso. Por lo tanto, a nivel nacional, las cifras que ustedes vean de recién nacidos con hipertensión pulmonar están subrepresentadas. Este estudio del año 2000 es de Estados Unidos, han habido estudios en Uruguay, Brasil, Colombia, en Chile todavía no hay uno. Un estudio francés, chino, y en general esta cifra se mantiene en las distintas poblaciones, no importando de qué país sea. Vemos como a medida que nosotros ascendemos, por ejemplo cuando subimos Cerro, San Pedro de Atacama, Putre, a medida que nosotros ascendemos disminuye la presión barométrica y por lo tanto disminuye la presión inspiratoria de oxígeno. A nivel de mar, nosotros tenemos un 21% por sobre 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, lo que nos da a la rápida 160 milímetros de mercurio de oxígeno que ustedes en este momento están respirando por cada inhalación. Acá hay una atmósfera de presión, por lo tanto deberían haber 160 milímetros de oxígeno. Si nosotros ascendemos, por ejemplo, nosotros vamos a investigar a Putre, que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, está a la misma altitud que el Bajo en La Paz, que también está a 3.600, a diferencia del estadio y del aeropuerto que están a 4.000 metros. A 3.600 metros la presión atmosférica es de alrededor de 490 milímetros de mercurio, comparado a los 760, y por lo tanto, cálculo rápido, en Putre tú estás respirando no más allá de 98 milímetros de mercurio. Bajarte al tiro 50 milímetros de mercurio desde tierra baja. Y eso, créanme que se nota. Trata de corretear una llama, trata de jugar a la pelota. Cuando uno es joven y irresponsable, y sí, jugué a la pelota en Putre, nunca más. Y ahí, por ejemplo, dado que hay una disminución de la presión atmosférica, hay una disminuye la presión atmosférica, disminuye, por ejemplo, la cantidad de oxígeno. Mantenemos el mismo 21% de oxígeno que hay en tierra baja, lo mantenemos en tierra alta, pero la presión barométrica es menor, y eso hace que bajemos de 160 a 90. Baja la presión atmosférica, el aire es más delgado, y eso hace que, por ejemplo, el agua hierva alrededor de los 80 grados, no alcanza a llegar a los 100. Olvídate de tomarte un té caliente, con suerte va a ser tibio, y a medida que nosotros ascendemos es peor. ¿Esto qué ocasiona? Que poblaciones, por ejemplo, acá comparamos el peso de nacimiento versus la altitud. Los europeos cuando llegaron acá lo pasaron muy mal en el altiplano, pero sin embargo los pueblos originarios, los tibetanos o los quechua, los aymaras,
fíjense que los pesos de nacimiento están por sobre la curva del europeo. Esta población, o los chinos Han, es una población que es muy estudiada por los procesos adaptativos. Cuando China invadió el Tíbet, movilizó población china hacia Lhasa y hacia el Tíbet, para principalmente conquistarlo por presencia de China. En ese momento se le ofreció a las familias chinas que por ley solamente pueden tener un hijo. Si usted va al Tíbet, tenga todos los hijos que quiera. Y se llenó de chinos. Pero que se observó que el peso de nacimiento de las parejas de chinos que fueron movilizados hacia el Tíbet, fíjense lo extremadamente bajo que es con respecto a los tibetanos o a los andinos. Y este grupo se ha estudiado mucho desde el punto de vista de los efectos de la hipoxia crónica en la gestación o en el desarrollo de los individuos. Como les mostré en este gráfico, hay grandes altitudes en Estados Unidos, en Colorado, el cordón andino y el Tíbet. También hay grandes altitudes en Etiopía, en Groenlandia y, aunque ustedes no lo crean, en la Antártida. Desde un punto de vista temporal, la población más antigua es la etíope, que es donde primero el hombre llegó a grandes altitudes. Después, si recuerdan las rutas de migración, pasan por el Tíbet y finalmente principalmente en el periodo glacial, entraron por acá y migraron hacia Norteamérica y Sudamérica. El Tíbet es la mayor altitud, Etiopía es la más antigua y Sudamérica es donde hay una mayor densidad poblacional. Y las tres grandes poblaciones tienen distintas estrategias adaptativas. Por ejemplo, ustedes miran una aymara, un quechua, tiene tremenda caja torácica. Por lo tanto, si estudian la mecánica ventilatoria, tienen una gran capacidad de modificar el gradiente de presiones y por lo tanto aumentar la inspiración de gas. Y tienen una mayor capacidad pulmonar total. Pero el aborigen andino te aumenta el hematocrito. Y te lo aumenta exageradamente. Hay estudios peruanos del año 60 donde individuos tenían un 70% de hematocrito. O sea, era más glóbulo rojo que plasma circulante. En cambio, el Sherpa no lo hace. El Sherpa aumenta el transporte de oxígeno, modifica en parte su hemoglobina o tiene algún ajuste metabólico. ¿Por qué es importante? ¿Dónde aparece la hipertensión pulmonar en el recién nacido? En general, el pulmón fetal está lleno de líquido y tiene un volumen bajo principalmente por grandes células endoteliales. Al momento de nacer se drena todo este líquido, donde en la vida fetal solamente pasa el 5% del gasto cardíaco, ahora tiene que pasar el 100%. Por lo tanto, en altitudes normales cae la resistencia, cae la presión sistólica y disminuye el grosor de la pared. En grandes altitudes esta transición es ineficiente, mantiene una resistencia elevada, mantiene una presión sistólica pulmonar elevada y por lo tanto un grosor. Eso se me olvidó. Después vamos a ver el efecto del ejercicio. En grandes altitudes, lo que les mencionaba, la oveja es un individuo que tiene poca data, por lo tanto los corderos chicos van a presentar hipertensión pulmonar. Y acá vemos un estudio peruano del año 63 donde se compara la diferencia de la presión de la arteria pulmonar en tierras bajas con una población de vida baja, donde se mantiene la presión pulmonar alta en los nacidos arriba. A nivel de mar hay un equilibrio estructural, reactividad, vasodilatación de constrictores. En grandes altitudes ese equilibrio se nos va a alterar. Predominan los vasoconstrictores, hay una mayor reactividad vascular y la estructura arterial se engruesa. Se ve que la presión de la arteria pulmonar en los corderos de altura es mayor que los de tierra baja, y acá se ve el engrosamiento de la arteria pulmonar en tierra alta comparado a tierra baja. Y acá vemos un gráfico de la presión de la arteria pulmonar basal y la presión arterial pulmonar en condiciones de hipoxia
de hipoxia aguda. Y vemos cómo la llama, que es esta especie que está adaptada, ni siente la hipoxia crónica a nivel basal. Los principales mecanismos están asociados a prostaciclina a través de ciclooxigenasa, prostaciclina, AMP cíclico, reducción del tono, de la vía mediada por óxido nítrico, que activa la oxidietilosintasa, la guanidinosidasa y la reducción del tono proliferativo, y la vía mediada por endotelina, que es un vasoconstrictor que está sobreexpresada en condiciones de adulto o recién nacido, y por lo tanto aumenta la vasoconstricción. Distintas predisposiciones genéticas, otros tipos de manifestaciones, terapias contra la hipertensión pulmonar desde los años 50 hasta ahora, ya llevamos 70 años tratando de innovar, pero principalmente todavía estamos dando vuelta acá. Recientes investigaciones están viendo tanto en adultos como en recién nacidos, presencia de la microbiota, cómo impacta. Ya se describió microbiota bacteriana en el pulmón, no solamente está la intestinal, sino que hay microbiota a nivel pulmonar. Ahora, ¿cómo el ejercicio modifica antiguamente, y hasta hace mucho? En general, paciente con hipertensión pulmonar o paciente con alguna alteración vascular pulmonar, lo dejaban en reposo. No se fatiguen, no se ejerciten, porque va a aumentar la demanda de oxígeno y por lo tanto el sistema no va a responder. Y lo mantenían acostado, lo mantenían en reposo, sentadito, y su condición paulatinamente sigue deteriorando. Investigaciones no tan recientes, 20, 10 años atrás, han empezado a aumentar la evidencia de que ciertos tipos de ejercicio mejoran esta condición, por liberación de endorfinas, por entrenamiento muscular, por mejoramiento de la capacidad ventilatoria. Por lo tanto, en este momento la investigación están dados a qué tipo de ejercicio se le puede realizar al paciente con hipertensión pulmonar en este caso. ¿Dónde está el impacto del ejercicio? El que me reduce el tono proinflamatorio, por lo tanto me reduce el estrés oxidativo, por lo tanto puedo recuperar cierta función endotelial, y al recuperar la función endotelial disminuyo la proliferación de las células musculares, por lo tanto disminuyo el remodelamiento. Todo eso mejora la condición del paciente, empieza a tomar confianza. En general, los pacientes son el grado de abandono de las terapias de ejercicio, de las terapias de rehabilitación, es muy bajo. Todos comienzan, pero al poco tiempo abandonan. En el hospital de tórax, el gran problema que tienen en el grupo de hipertensión pulmonar es mantener la fidelidad de los pacientes. Y menos todavía venir de la casa, hacer ejercicio en una bicicleta o algún tipo de marcha. El ejercicio desde el año 70, donde empiezan a aparecer las primeras evidencias, hasta el 2015, que es el periodo que cubre esta publicación, vamos viendo cómo se empiezan a aparecer los primeros reportes, las recomendaciones, y empiezan a aparecer primeros reportes de un montón de cosas. Se fue probando, perfecto, qué efectos tiene el ejercicio, en este caso sobre el metabolismo y la hemodinámica, sobre el entrenamiento en la falla cardíaca, etc. Y cada vez, y esto fue haciendo que aumente la evidencia. ¿Tiene que ver el tipo de ejercicio con la clasificación de la hipertensión arterial? Sí, porque el ejercicio obviamente no va a funcionar para todos los orígenes, para los variados orígenes que tienen la hipertensión. ¿Cómo se evalúa o dónde uno puede pesquisar si está funcionando? En la marcha de los 6 minutos y en algunos estudios indican el consumo de oxígeno máximo. La duración hasta el momento de las intervenciones son entre 3 semanas a 8 meses. La mejoría en la marcha de los 6 minutos y mucha más evidencia.
Estudio demográfico donde se estudiaron en distintos grupos de acuerdo a la severidad de la enfermedad, grupo control, grupo de severo, bajo, moderado, severo, y las diferentes diferencias a través de la edad, el sexo, altura, peso, etc. Y así. 12.5, démosle